Queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Me alegra muchísimo el poder estar un día más aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios a través de este curso bíblico. Alabo y bendigo a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, tanto en estas lecciones bíblicas como en el canal. Gracias a todos los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal. Gracias por ser partícipes de esta obra hermosa, de este llamado que nos ha hecho el Señor de transmitir a través de las redes sociales y de aprender a través de las redes sociales. Hoy estamos en nuestra lección número 34, nuestra clase número 34. Gracias a Dios por 34 lecciones que se han podido transmitir de enseñanza, de edificación. Esta clase se titula Pedro gobierna la iglesia en la Biblia. En nuestra lección pasada hablábamos de cómo la autoridad del Papa no era reconocida, ¿verdad?, por los protestantes. Los protestantes no reconocen la autoridad del Papa. Y es que tristemente hemos podido ver la gran división que hay en la iglesia de cristianos católicos y cristianos protestantes. Por eso es que se habla de estas circunstancias, porque cada vez es más frecuente ver a los cristianos protestantes. ¿Quiénes son ellos? Los que protestan en contra de la Iglesia Católica por alguna razón o algún motivo. Ahorita en la actualidad hay muchísimas razones por las cuales los protestantes protestan o que no están de acuerdo. Y debido a eso se están creando muchas sectas y debido a eso hay una gran división dentro de los cristianos. La palabra de Dios siempre nos anima a que permanecemos unidos, pero tristemente en la actualidad esa unión de cristianos no está. Ha desaparecido debido a que ya cada quien quiere interpretar las Sagradas Escrituras a su manera y a su gusto, y eso ha causado mucha división. Esto proviene de argumentos de Lutero. Hemos hablado constantemente del porqué de esta situación y también para instruirnos. Proviene de él. Esos son los pensamientos que él creía y que ha venido que dejó como legado para las personas protestantes y que los mismos protestantes han venido enseñando a nuevas generaciones. Entonces, queridos hermanos, pues vamos a dar comienzo a nuestra lección. Recuerden que debemos de tener nuestra mochila. Yo les he hablado de los útiles escolares. ¿Por qué? Porque para aprender todo lo que es referente a la palabra de Dios, yo lo he colocado como una mochila. Como que tenemos una mochila y en esa mochila debemos de tener tres cosas. Esa mochila es nosotros mismos. Se podría decir así. ¿Qué debemos de tener para aprender con amor la palabra de Dios? La número uno y la más importante que les he venido diciendo es un corazón dispuesto. Un corazón sencillo y humilde, un corazón dispuesto para querer aprender. Cuando tenemos esas ganas de corazón de aprender, nos esforzamos, apartamos un tiempo para aprender, le dedicamos tiempo a aprender la palabra de Dios. Eso es número uno. Si usted no tiene eso, no va a aprender. Usted va a escuchar una clase y la siguiente le va a parecer aburrida y ya no va a escuchar ninguna. Va a escuchar 1, 2, 3 y después se desanima y ya no quiere seguir aprendiendo. Entonces, cuando no hay ganas de aprender, cuando no está ese corazón dispuesto a aprender, no aprendemos. Por eso, clave número uno es tener un corazón dispuesto. ¿Cómo se tiene un corazón dispuesto? Pues hay que tener amor por la palabra de Dios en nuestro corazón. Si no la hay, pídesela al Señor y esfuérzate muchísimo diariamente
por amar las Sagradas Escrituras. Número 2, la Biblia. Siempre les he dicho que es un curso bíblico y un curso bíblico sin Biblia pues no es curso bíblico. Y número 3, necesitamos papel y lápiz. Estas herramientas de papel y lápiz nos sirven para ir haciendo nuestras anotaciones. Vamos anotando lo que sea necesario anotar. Al final de esta lección les voy a hablar un poco sobre el manual para las personas que están interesadas en el manual. Voy a dedicar unos minutos para hablar de eso. Entonces, con nuestras útiles escolares listos, vamos a dar comienzo a nuestra clase. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal. Apóyanos suscribiéndote. Gracias de verdad a todos los que se han suscrito al canal. Deseo que Dios los bendiga y gracias por su apoyo y por su cariño. También activa la campanita. Activando la campanita, YouTube te envía las notificaciones de las lecciones o del contenido del canal para que de esa manera ya sepas cuando ya está la lección ahí, cuando ya está la enseñanza ahí, puedas irla a ver o a escuchar, a aprender también, porque a través de este curso bíblico estamos aprendiendo mucho. También te voy a pedir que nos bendigas con un me gusta. Regálanos un me gusta. Mire, tan simple y tan sencillo como picarle al dedito que aparece ahí en la pantalla de me gusta. Usted con hacer esa obra ayuda muchísimo al canal, porque es la manera como YouTube nos puede recomendar en otros canales, colocándole el me gusta. Así es de que esas cosas son muy importantes, el suscribirse, la campanita, el me gusta, el compartir, son una manera de apoyar el canal grandemente, grandemente. Así es que se los pido que nos apoyen con esas indicaciones, por favor. Realizándolas nos ayudan muchísimo. Vamos a dar comienzo a nuestra clase con la lectura de la oración. Recuerden que siempre hacemos nuestra oración de inicio, que el Padre nos deja aquí en su libro una oración muy hermosa de inicio para cualquier momento en el que vayamos a leer las Sagradas Escrituras. Es muy importante hacer una oración al inicio para pedirle a Dios que nos ilumine con su espíritu, que nos guíe, que nos fortalezca y que esas palabras que vamos a escuchar de parte de Él lleguen a nuestros corazones y hagan un efecto en nosotros. Así es que, queridos hermanos, digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, damos comienzo a nuestra lección. Hoy vamos a hablar sobre Pedro gobierna a la iglesia. En la Biblia vamos a encontrar cómo es bíblico, cómo encontramos que Pedro gobierna a la iglesia en la Biblia. Tema que los protestantes protestan, por eso se llaman protestantes, mucho al respecto. Ellos no creen que el Papa sea la cabeza visible de la iglesia. Sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y es la cabeza, pero Cristo deja a un encargado, a un
pastor para que pastoree el rebaño. Entonces, esa figura visible es la figura de Pedro, es el Papa, que es el sucesor de Pedro. De eso vamos a hablar hoy. Es muy importante que nos instruyamos, así es que pongámonos cómodos, agarremos la Biblia. Si alguien tiene café, bueno, vamos a dar comienzo a nuestra lección disfrutando de nuestra bebida favorita. Damos gracias a Dios por los sagrados alimentos. En el canal también hay oraciones de cómo dar gracias a Dios por los alimentos, por si alguien gusta, ahí en las listas de reproducción lo puede encontrar. Bueno, ahora leemos otros pasos donde muy claramente Cristo entrega a Pedro la autoridad de gobernar en la iglesia. Esa autoridad de gobierno en la iglesia se la da Cristo a Pedro. No la toma Pedro por sí, por su propio gusto, por su propia decisión. Es una autoridad que le da Cristo a Pedro. Y Pedro, por obediencia, la sigue y la transmite. Estas 3 páginas del Evangelio, Jesús pone las bases de su iglesia. Jesucristo constituye a Pedro como piedra fundamental de la iglesia. Para esto cambia el nombre de Simón y le llama Pedro o Piedra. Nuestra iglesia católica, que se funda desde el año 33, desde el año que muere Cristo, se da comienzo a lo que es la iglesia católica. El libro de los Hechos de los Apóstoles son las primeras vivencias de la iglesia católica. Es la historia de la iglesia católica, el comienzo de la iglesia. Entonces, vamos a ver cómo Jesucristo funda una iglesia primeramente para las personas que dicen, no, Jesús no dejó ninguna iglesia, Jesucristo no fundó religiones, Jesucristo. Eso es para las personas que no leen las Sagradas Escrituras. Una persona que ha leído las Sagradas Escrituras sabe perfectamente bien que Jesucristo sí funda una iglesia y que elige a la cabeza de la iglesia, que le cambia el nombre. Y todo eso vamos a ver hoy en la clase de hoy. Así es que vamos a comenzar leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Esta cita bíblica todo católico se la debe de saber, pero de memoria. De memoria, 16, 16. Está facilita. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Vamos a ver ¿qué sucede en Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 16? Comienza así. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nuestro Padre estaba ya revelándole cosas a Pedro, porque ya Pedro iba a ser designado a realizar esta gran labor, esta enorme tarea de pastorear el rebaño de Cristo. Dice en el versículo 18, las palabras de Jesús a Pedro. Aquí vemos la autoridad de Pedro. Aquí vemos la elección hacia Pedro. Aquí vemos la confianza depositada en Pedro. Aquí vemos el mandato de Cristo en Pedro. Le dice Jesús, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Vamos a comprender. En el anterior decía, Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona. El nombre de Pedro era Simón Barjona. Ese era su nombre original, su nombre verdadero. Pero Jesús viene a cambiarle el nombre. Así es, mire, Jesús los transforma, los elige, los llama y les cambia hasta el nombre. Fíjense. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro.
a Simón Barjona hasta el nombre se le cambió. Le cambió de Simón Barjona a Pedro. Aquí dice la palabra de Dios claramente, es Dios hablándonos. O sea, piedra. Repito, o sea, piedra. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia, una unión, una sola iglesia. Nada de divisiones, nada de una iglesia por aquí, otra por allá y otra por allá. Debía de ser una. Lamentablemente y tristemente, a partir del año 1500, es esta unión que existía de una iglesia, con la venida de Martín Lutero y otros protestantes, se empezaron a fundar otras iglesias. Ya no estaba la unión de la iglesia católica, ya no estaba la unión de la iglesia de Cristo. Cristo decidió una, pero lamentablemente ahorita hay muchas iglesias. Le cambia el nombre a Pedro. ¿Ustedes saben por qué todos los papas se cambian el nombre? A lo mejor muchos ni lo saben, pero sépanlo. Los papas siempre se cambian el nombre. El papa no conserva su nombre original. Por ejemplo, el papa de hoy en nuestra actualidad es el Papa Francisco. ¿Y cuál es el nombre del Papa Francisco? Jorge Mario Bergoglio. Ese es el nombre del Papa Francisco. Su nombre original, verdadero, que le dieron sus padres es Jorge Mario. ¿Y por qué se cambia el nombre el Papa? ¿Por qué se le cambia al Papa el nombre? ¿Dónde está eso que se le debe de cambiar el nombre? Pues se le cambia debido a estas palabras, porque la Iglesia Católica todo lo que hace es inspirados en las Sagradas Escrituras, es siguiendo las enseñanzas, siguiendo todo lo que está en la palabra de Dios, siguiendo todas las tradiciones apostólicas, siguiendo toda la palabra de Dios. Por eso todo lo que se hace en la iglesia, véanlo como todo lo que se hace en la iglesia está en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se le cambia el nombre al Papa? Pues porque Jesús le cambió el nombre a Pedro. A la figura donde él funda su iglesia le cambia el nombre. Por eso los papas, debido y recordando esto y siguiendo, queriendo, intentando y luchando fuertemente por seguir todo lo que la iglesia manda, ellos lo hacemos y lo hacen. Por eso se le cambia el nombre al Papa. ¿Debido a qué? ¿En dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18. Aquí Jesús le cambia el nombre a Pedro, por eso el Papa se cambia el nombre. Todos los papas, todos se cambian el nombre. Entonces, con esto dicho, una sola iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense, todo lo que nuestro Señor Jesucristo le entrega a Pedro. Una gran responsabilidad, pero le dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Son las palabras de Jesucristo. Son las palabras de Dios. La iglesia católica, la iglesia apostólica, la iglesia que viene de los apóstoles, jamás será vencida. Los poderes de la muerte jamás la van a vencer. Jamás se va a acabar, jamás se va a morir la iglesia católica. Siempre va a estar viva porque así lo quiere la palabra de Dios. Aunque haya malos católicos, que su intención sea acabar con la iglesia, no lo van a lograr, porque surgirán buenos católicos que darán buen testimonio de un católico verdadero. Y ellos son los que van a ayudar a que la iglesia católica siga, aún a pesar de que haya malos católicos
ellos van a ser buenos servidores del Señor. Así es de que no se va a acabar la iglesia, no se va a acabar. Y no solamente la palabra de Dios dice que los poderes de la muerte la podrán vencer jamás, sino que aparte, fíjense, el otro regalote que le hace, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Miren nomás, ¿se imagina? ¿Se imagina qué bendición? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así es de que, miren, voy a hacer un ejemplo. Cuando usted le da las llaves de su casa a una persona, usted sabe perfectamente, a ver, pónganse a pensar. Una persona que tiene su casa, tiene las llaves de su casa, ¿qué tiene adentro de su casa? Casi se podrá decir que toda su vida la tiene adentro de su casa porque tiene su familia dentro de su hogar, tiene tal vez lo que ha trabajado mucho para conseguir, que es una casa, sus bienes, sus pertenencias que pueda tener ahí adentro, materiales, su carro, su televisor, su refrigerador, qué sé yo, por lo que ha trabajado duramente para obtener cosas que se necesitan y que usted le dé las llaves de su casa a alguien. Debe ser alguien de confianza, que usted tenga sumamente confianza en esa persona, una plena confianza, porque primero, que no le vaya a robar nada, segundo, que no le vaya a ir a hacer maldades a su casa, tercero, que no vaya a meter personas inapropiadas a su casa, porque es que si usted le da las llaves a alguien, pues esa persona cuando no esté usted le puede colar gente que no debería de entrar, ¿verdad? Entonces, usted cuando le da las llaves de su hogar a alguien, usted se las da a alguien que usted confía muy bien en esa persona, que usted sabe que esa persona tiene un buen corazón y que no lo va a traicionar y que va a seguir las indicaciones que usted le dé. Usted le dice, aquí están las llaves. Las llaves son para que entres y salgas cuando quieras, claro, por supuesto. No tienes que tocar la puerta, tú abres y entras y sales y cierras. Entonces, esto es muy, muy importante que nos quede completamente claro. Es una confianza extrema de abrir el cielo. Imagínense nomás, así como que San Pedro nos abra la puerta y nos deje entrar, pero ¿qué nos dice? A ver, para poder entrar, tienes que cumplir con la palabra de Dios. Tienes que ser buen católico. Tienes que llevar una buena vida. No puedes entrar así nomás por nomás. Si no te confiesas, no entras en el reino de los cielos. Si no dejas el alcohol, si no dejas la mentira, si no dejas el chisme, si no dejas la homosexualidad, si no dejas el engaño, si no te apartas de todo eso, no entras en el reino de los cielos. Eso nos lo dice San Pablo a través de la palabra de Dios y es lo que la Iglesia Católica nos enseña. Nos dice que existe el purgatorio, ese lugar de purificación. Si usted muere en pecado, si usted muere con algunas deudas, usted va a ir a pagar a la cárcel esas deudas que tiene. Y esa cárcel es el purgatorio, ese lugar de purificación es el purgatorio. Y usted no va a salir de ahí hasta que no haya pagado todo. Lo dice la palabra de Dios y es lo que nos enseña la iglesia. Por eso la iglesia nos llama al arrepentimiento, a la confesión y de eso vamos a hablar más adelante. Y también del purgatorio vamos a hablar más adelante. Que nos arrepentamos, nos confesemos, dejemos el camino del pecado y vivamos una vida en santidad para que podamos ir derechito al cielo, para que, mire, Pedro nos abra la puerta y pase, bienvenido seas. Pero esos méritos debemos de ganárnoslos con obras, con obras. Todos vamos a ser probados por nuestras obras. Así es de que prestemos muchísima atención. Esta es la autoridad de gobierno que se le da a Pedro. Las llaves, imagínense nomás, tan simple y tan sencillo como que las llaves. ¿Se imagina cuando usted quiere entrar a algún lugar y le dice, no, él tiene las llaves, aquel es el que trae las llaves?
pídale las llaves a aquel o dígale a aquel que les abra para que les deje pasar. Por ejemplo, otro ejemplo, así brevemente, las personas que tienen un trabajo y que su patrón les da las llaves del trabajo. Yo sé que muchos están en esas circunstancias, que tienen su trabajo y tienen las llaves de su trabajo. ¿Se imagina? Si su patrón le ha dado a usted las llaves del trabajo, es porque su patrón confía plenamente en usted, que es un buen trabajador, que él puede confiar en usted y que usted es una persona de confiar, una persona leal, una persona que sigue las instrucciones que el patrón le ha dado. Si el patrón mira que usted no es de confianza, no le da las llaves. Pero si se las dio es porque sabe que es una persona responsable, que es un buen trabajador. Por eso le dice, te doy las llaves. El patrón sabe que si uno tiene las llaves, uno entra cuando uno quiere y uno sale cuando uno quiere. Que uno puede entrar y traerse cosas de allá. O de lo mismo, puede entrar y poner cosas que no se deben de llevar. Pero si le ha dado las llaves es porque confía en que usted es una persona de confianza, honesta, un buen trabajador. Así es de que esa es la autoridad de gobierno que Jesús le da a Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahorita vamos a ver qué significa atar y desatar. Jesús añade todo lo que ates en la tierra, atar y desatar en el lenguaje oriental. Recuerden que nosotros estamos aprendiendo del Medio Oriente, de allá. Ese lenguaje viene de allá. En el lenguaje oriental significa la facultad de dar leyes o absolver de ellas. Pedro podrá legislar en la iglesia y estas leyes serán ratificadas en el cielo por Dios. Eso de atar y desatar es la facultad de dar leyes. Por eso el Papa es quien decide cuándo canonizar a alguien, cuándo hacerlo santo. El Papa no se equivoca en referente a leyes de fe. Lo que tiene que ver con la fe, allí no tiene error, porque ese poder se le ha dado. Por eso es infalible en cuestiones de fe, no en cuestiones de su humanidad, en la facultad de dar leyes. Por eso el Papa es quien da las leyes en la iglesia. Tiene a los obispos, que son los representantes de los apóstoles y que le aconsejan, pero al final, así como vemos en la Biblia que Pedro siempre tomaba las decisiones, también lo vemos en la actualidad en la iglesia, el Papa tomando la última decisión en las circunstancias que se presentan en la iglesia. Jesús ora por Pedro para que su fe no falle y le encarga que sea el apoyo de sus hermanos y que le fortalezca su fe. Vamos a ver cómo Jesús ora por Pedro para que su fe, la fe de Pedro hacia Cristo, no falle y le encarga que sea el apoyo de sus hermanos y que fortalezca su fe de ellos. Vamos al Evangelio de San Lucas. Este es el otro encargo que San Pedro recibe por parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 22, al versículo 31. Ahí vamos a ver que este es otro encargo que tiene Pedro. Es un encargo muy grande de fortalecer en la fe a los hermanos. Este es el encargo que tiene el Papa y es la responsabilidad que tiene el Papa en la iglesia de fortalecer a todos los obispos en la fe. Es un encargo muy duro porque es que ahorita vemos, por ejemplo, muchos obispos infiltrados en la Iglesia Católica. ¿Y por qué decimos que son infiltrados? Porque sus acciones, sus actos no corresponden a verdaderos discípulos del Señor. Entonces, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, podemos ver que no son verdaderos católicos. Y
esta responsabilidad la lleva el Papa. Sin duda alguna que lleva una responsabilidad muy grande, por eso siempre debemos de orar por el sumo pontífice, por el sucesor de Pedro aquí en la tierra, que está representado con el Papa Francisco, que es la cabeza visible, que es la roca donde Cristo funda su iglesia. Si voy un poco recio, pónganle pausa y me alcanzan. Capítulo 22, versículo 31. Dice así, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Satanás ha pedido permiso para darles una buena sacudida, como así, mira, así, que se sacuda. ¿Se imagina? No sé si usted en algún momento haya estado en una circunstancia donde diga, Satanás me está sacudiendo como el trigo porque es que me está dando duro. Estoy teniendo estas dificultades, estas circunstancias espirituales en mi vida, en mi familia, y me está dando una sacudida. Ese mismo permiso había pedido Satanás para hacerlo con los apóstoles. Así es que mire, si Satanás quería hacerlo con Pedro, con la persona donde Cristo estaba fundando su iglesia, que no lo haga con usted y conmigo. Así es que ánimo, anímense a través de la palabra de Dios. Fíjense las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Es que la fe de un católico se puede venir abajo? Claro que sí, con una sacudida que te dé Satanás perdiste la fe. Así de simple y de sencillo. Vea nomás. Pero el Señor ruega por Pedro para que esa fe que tenía Pedro en Jesús no se viniera abajo. Jesús ruega por todos los papas para que su fe no se venga abajo, para que su fe prevalezca. ¿Por qué ruega por Pedro? Porque Pedro tiene que fortalecernos a nosotros. Y cuando Pedro sea sacudido, ¿quién va a fortalecerlo a él? Jesús. Jesús se va a encargar de rogar por el Papa para que su fe no se pierda. Y nosotros también debemos de rogar a Jesús para que ayude a nuestro sumo pontífice. Ahorita en la actualidad se ven cosas muy duras, muy difíciles. Vemos esto de la nueva era, muchas cosas, el protestantismo por donde quiera. Vemos que nos quieren invadir a los católicos, nos quieren manipular, nos quieren confundir. Estamos viendo unas sacudidas de Satanás a la iglesia grandes. Por eso debemos de orar con más fuerza. Orar, dice nuestro Señor Jesucristo, oren, oren para que no caigan en tentación. Estén despiertos, alerta. La oración es fundamental. Pero aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo ora por Pedro, ora por el Papa y pide para que su fe no se venga abajo. Y luego dice, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa es la gran labor del sumo pontífice, fortalecer a nosotros, sus hermanos. Tiene que fortalecer a todos los obispos, a todos los sucesores de los apóstoles. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. ¿Cómo ven? Que Pedro tenía una gran disposición de cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a orar por el sumo pontífice. Jesús confiere a Pedro el poder de pastor universal. Pero luego la fe de Pedro no puede caer en error. Recuerden, la fe de Pedro no puede caer en error. ¿Por qué? Porque Jesús ora para que su fe no falle. Por eso, Pedro, que es el Papa, ahorita en la actualidad, el Papa Francisco, es infalible en todo lo que se refiere a materia de fe. ¿Qué dice Jesús?
pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Jesús ruega y ora por la fe de Pedro. Por eso es que el Papa es infalible en lo que se refiere a materia de fe. En cuestiones de fe, el Papa no se equivoca. Podrá tener equivocaciones humanas que no tengan que ver nada con la fe. Probablemente sí, es ser humano. Después aquí vemos en esta misma cita bíblica que Jesús le respondió. Yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Sí puede equivocarse en cuestiones humanas, pero en cuestiones de fe, Jesús ruega por él para que su fe no falle. No sé si en algún momento ustedes vieron cuando el Papa a Francisco le da un manotazo a una mujer, le da en la mano. Y toda la gente se quedó así como, ¡ay!, sorprendida porque el Papa había golpeado en la mano a una mujer. Y el Papa reconoció que probablemente fue una reacción humana e inclusive tal vez uno de mujer cuando de pronto así alguien se le acerca y uno es una reacción muy normal humana. Pero el Papa reconoció que el haber dado el manotazo no estaba muy bien, entonces se disculpó. Por eso es lo que a esto se refieren que cuestiones de fe, el Papa es infalible. Pero en cuestiones de actos muy humanos, sí se puede equivocar. Y por eso debemos de orar por él, para que todos sus actos sean de buen ejemplo, ¿verdad? Y para también, a veces son cosas muy, muy naturales, muy espontáneas de los seres humanos, pero la gente hasta de eso habla y hasta eso critica. Pero bueno, ahora vamos a leer, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan 21, 15. Vamos a ver aquí cómo Jesús confiere a Pedro el poder de pastor universal, así como lo acaban de escuchar. Pastor universal. 21, 15. Dice así: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Fíjese lo que le dice a Simón Pedro. ¿Por qué no se lo dijo a cualquier otro que estaba ahí, a Juan, a Bartolomé, a alguno de los demás? ¿Por qué le dice a Pedro? Porque sobre Pedro edifica su iglesia, porque a Pedro le da el poder de las llaves del cielo, porque ora por Pedro para que la fe de él no falle, para que él sea quien fortalezca a sus hermanos. Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, porque Jesús le da a Pedro una gran responsabilidad, y es que el Papa lleva una gran responsabilidad en la iglesia, grande, grandísima. La verdad que a veces yo digo: ay, Dios mío, estar en los zapatos del Papa es una bendición, pero también es una responsabilidad bien grande, por eso debemos de orar por él. Ha sido llamado y elegido para eso, así es que oremos por él. Y junto a él, a todos nuestros sacerdotes que han sido llamados a cuidar del pueblo de Dios. ¿Qué le dijo? A ver, dígame, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. A ver, ahí va. Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez. Nuevamente le pregunta Jesús a Pedro. Vean la insistencia de Jesús en Pedro. La mirada de Jesús en Pedro. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Qué fue la primera? ¿Qué fue lo primero que le contestó? ¿Me amas más que estos? Más de los que estaban allí alrededor, más de los otros apóstoles, le dice: ¿me amas más que estos? Ahora le dice en segunda: hijo de Juan, ¿me amas? Ahora ya le dice muy personalmente a él. Primero le pregunta si lo ama más que los otros que están ahí. Y ahora le dice, y Simón le dice: sí, Señor. Tú sabes que te quiero. En la segunda pregunta le dice: ¿me amas?
Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contesta lo mismo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Primero le dice, apacienta los corderos. Apacienta los corderos. Después le dice, cuida de mis ovejas. Nosotros somos las ovejas de Cristo. Cuida, que nos debe de cuidar a nosotros. ¿Ven cómo sí debe de cuidarnos? Apacienta mis corderos. Por eso el Papa siempre debe de estar apacentando a los obispos, porque es el encargo que Dios le hace. Después le dice, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, una vez más, para que te quede súper claro, Simón, para que no tengas duda. Usted cuando le pregunta a alguien, no sé si en algún momento usted le llegó a pasar, yo lo hago muy, muy seguido con mis hijos, le digo, Jordi, ¿me quieres? Y me dice, sí, mami, te quiero. Jordi, ¿me amas? Sí, mami, te amo. Jordi, ¿me quieres mucho, 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 muchísimo? Sí, mami. A veces uno quiere que le quede eso súper claro, pero también uno se lo pregunta a esa persona para que esa persona vea la insistencia del amor de uno hacia esa persona. Ahí va nuestro Señor Jesucristo por tercera vez, Pedrito, para que no te quede duda. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si es verdad que me quieres, apacienta mis ovejas. Ese es otro deber que tiene el Papa, de apacentar las ovejas. Por eso vemos el poder del Papa, porque Jesús se lo da. Es la elección de Jesús, es la voluntad del Salvador. Por eso tenemos la sucesión apostólica. Ese deber que debe de estar ahí siempre de el pastor, pastorear el rebaño de Jesús, de la autoridad de Pedro para con nosotros, de la responsabilidad del Papa Francisco para con todas las ovejas de Jesucristo. Después continúa, pero hasta allí vamos a dejar. Vamos a ver una última cita. Apacentar en el lenguaje oriental es igual a gobernar. En efecto, encontramos a Pedro ejerciendo funciones de verdadero jefe de la iglesia. El fundador es Cristo. Eso nos queda a nosotros claro, se los he venido diciendo anteriormente. Usted mira en la iglesia católica la imagen de Jesucristo. Eso quiere decir que es nuestro fundador. Por eso usted mira en las otras sectas la imagen del pastor que fundó esa iglesia. Pero en la iglesia católica usted siempre va a ver la imagen de Jesucristo porque es nuestro fundador. Está el sacerdote presidiendo la Santa Misa y está y debe de estar siempre el Cristo en la parte de atrás, que es nuestro fundador, es nuestra fe, es la fe de la iglesia. Por eso nosotros tenemos la imagen de Jesucristo como fundador de nuestra iglesia. Tenemos los apóstoles siempre, porque la iglesia es fundada en un apóstol. Por eso decimos, creo en la iglesia que es una, porque dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una. Creo en la iglesia que es una, santa, porque es la iglesia de Jesucristo, es una iglesia santa, el fundador es santo, que es una santa. Católica, ¿por qué es católica? Porque es una iglesia universal. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es una iglesia universal. Eso quiere decir católico, universal. Y apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque proviene de los apóstoles, desde la figura de Pedro, el apóstol Pedro es la figura donde Jesús funda su iglesia.
El fundador es Cristo, no se me confunda, porque allá afuera hay muchos confundidos. Así es, de que el verdadero jefe de la iglesia y es reconocida su autoridad. Vamos a reconocer la autoridad de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les decía al principio que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia católica en las primeras comunidades, en los principios, en el comienzo de la iglesia. Esta es la historia del comienzo de la iglesia, por eso me encanta el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque también me súper mega fascinan las cartas del apóstol San Pablo. Bueno, toda, pero aquí se narra la historia del comienzo de los cristianos, del comienzo de la iglesia católica, de la iglesia verdadera, aunque no les guste a los protestantes, eso así es. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1, el versículo 15. La elección, aquí vamos a ver cómo se elige al siguiente apóstol. Vamos a verlo. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. ¿Quién toma la palabra? Pedro en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, por eso les decía la otra vez, les leí este pasaje bíblico, donde los protestantes dicen que la palabra hermanos significaba que eran hijos de María y vemos que la palabra hermanos eran personas hermanas en la fe, creyentes en la fe, que compartían la misma fe. Le dice Pedro, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quedara desierta y que nadie habite en ella. Pedro se levanta y toma la palabra entre los hermanos, entre los discípulos. Lo vemos allí y si nos vamos ahí mismo a Hechos, el que obra el primer milagro en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, nos movemos un poquito más adelante, en el versículo 6, Pedro obra el primer milagro. Capítulo 3, versículo 6, dice así la Sagrada Escritura. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Vean lo que tenía Pedro. Esto era lo que Pedro tenía, lo que el Señor le había dado. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Pedro obra el primer milagro con este paralítico que no podía caminar. ¿Qué era lo que Jesús le había dado? Ese poder de hacer milagros. Podemos ver cómo Pedro obra el primer milagro. Vemos cómo Jesús elige a Pedro para muchas cosas que no eligió en los otros apóstoles. Por eso es la primacía de Pedro. Por eso por eso Jesús elige a Pedro para fundar sobre él la iglesia. Por eso siempre debe de estar esa figura de Pedro en la iglesia que se representa por el Papa. Vemos también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, cómo Pedro es el primero en entrar al sepulcro. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, el versículo 3. No entra el que primero llegó corriendo, recuerden esta historia. Se espera y entra Pedro. Aunque no haya sido Pedro el que llegó primero, se esperan para que entre Pedro primero. Vean, inclusive la buena obediencia de los demás discípulos, de los demás apóstoles sobre Pedro. Cómo sabían claramente que la autoridad era Pedro y le daban
el lugar que Pedro tenía y que tiene en la iglesia. Así es de que vamos a leer el Evangelio de San Juan capítulo 20, el versículo 3, del 3 al 6. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro. Ese otro discípulo más veloz que Pedro, iba más allá que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ese llegó primero al sepulcro, pero vean a este discípulo. Debe de ser ejemplo para ustedes y para mí. Discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como si inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. No entró. Pedro llegó detrás. Entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que se le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Y entonces también entró el otro discípulo que había llegado primero y vio y creyó. Vemos cómo el discípulo no entra y entra Pedro primero. Así es de que debe de ser ejemplo para nosotros el que aunque algunos vayamos más recio que otros corramos más recio que otros, la autoridad del Papa siempre debe estar ahí y se debe de respetar. En el Concilio de Jerusalén hay discusión antes de que Pedro tome la palabra. Luego de oír a Pedro, todos callan y aprueban. Un ejemplo más, vamos a ver un ejemplo más en Hechos de los Apóstoles de cómo la autoridad de Pedro desde los inicios de la iglesia, desde las primeras comunidades, se respetaba y los discípulos obedecían, callaban. Inclusive también vemos cómo a pesar de que ojalá que lo veamos aquí ahorita, como inclusive San Pablo que fue un apóstol así como les dijera como muy imperactivo, como muy duro de carácter, como muy fuerte, también fue donde Pedro también respetó la autoridad de Pedro, aunque en algún momento lo corrigió, no significaba que no respetaba su autoridad. Recordemos que él fue uno de los últimos. No estuvo en muchos de estos acontecimientos porque fue uno de los últimos. Así es de que Jesús lo llama, por eso dice el último, se considera él inclusive un aborto, así dice, esas son sus palabras que él toma. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7. Esta situación que sucede en Jerusalén, vamos a ver cómo Pedro toma la palabra. Hechos 15, capítulo 7, dice así. Vean, hermanos, este es un tema largo, pero es muy importante que conozcamos todo para que sepan de dónde la iglesia saca ciertas cosas. ¿Por qué la iglesia enseña esto? ¿Dónde están los fundamentos bíblicos? Pues aquí están, se los estoy dando yo. Después de una acalorada discusión, después de una buena discusión, bien acalorada, vamos a ver qué sucede. Pedro se puso de pie y dijo, a ver, ya todos estaban discutiendo, diciendo y todo, pero la autoridad de Pedro se pone de pie Pedro. Vean cómo la autoridad de Pedro era respetada y cómo también Pedro sabía el encargo que Jesús le había hecho. Y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes, ya en los primeros días cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró en favor de ellos. Al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros, no ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre él
sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros. Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Todos guardaron silencio cuando Pedro se levanta a dar las palabras y luego dan un testimonio. Pedro y Bernabé dan un testimonio. Así es de que aquí en las Sagradas Escrituras podemos ver esa autoridad de gobierno que le ha dado nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Pablo se va a ver a Pedro para no correr en vano. Estas son las palabras de Pablo. Fíjense, para que Pablo no corra en vano, se va a ver a Pedro. En Gálatas 1:18, la numeración de los apóstoles siempre empieza con Pedro al primero. Cuando se habla de los apóstoles, siempre se comienza Pedro, el número uno, el primer apóstol, el apóstol donde Jesús funda su iglesia. Y esa es la autoridad de gobierno que le ha dado Jesucristo a Pedro sobre la iglesia. Así es de que inclusive San Pablo va a ver a Pedro para no correr en vano, para que Pedro lo guíe, lo asesore, pasa con él un tiempo y después sigue su predicación, su evangelio. Pero va a ver a Pedro. Estas son las palabras de San Pablo. Para no correr en vano. Así quiere decir que todos aquellos que no escuchan la voz de Pedro son personas que corren en vano. Son las palabras de Dios Padre hablándonos a través de San Pablo. Así es de que esa es la palabra de Dios. Si quieren, leemos una última cita bíblica y con esto concluimos. Vamos a dar solamente un ejemplo. Este ejemplo de que la numeración de los apóstoles siempre empieza con Pedro la vamos a encontrar en Juan, en Mateo y en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 5. Ahí vemos que siempre la numeración empieza con Pedro. Así es. Él es la cabeza visible, la roca donde Jesucristo funda su iglesia. Sabemos que la roca angular, que la piedra angular es Jesucristo, pero la piedra donde Jesús funda su iglesia es en la figura de Pedro. No se me confundan porque es que los protestantes dicen barbaridad y media. Entonces, vamos a leerlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Vamos a comenzar a leer desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Ahí vamos a comenzar a leer Mateo 10, 2. Como dice esta parte de la escritura sumamente importante, como todas. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Vemos cómo comienzan siempre. El primero, ¿cuál es el primer apóstol? Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Esto lo encontramos que se empiezan siempre con Pedro en Mateo 10, capítulo 10, versículo 2, Juan, capítulo 1, versículo 39 y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Como vemos allí, hemos terminado de escudriñar las Sagradas Escrituras y de ver la autoridad de gobierno de Pedro en la iglesia. Así es de que, queridos hermanos, no nos confundamos. Pedro es la piedra en la que Jesús decide fundar su iglesia, la cabeza visible. La piedra angular es Jesucristo. La cabeza del cuerpo de la iglesia es Jesucristo. La visible, la que Jesús deja en la tierra
para pastorear el rebaño, para fortalecer a los hermanos, es Pedro. Esa es la visible aquí en la tierra. Es el sucesor de Pedro, el papa de la actualidad. Por eso siempre que muere un papa, debe de haber alguien allí que esté representando a Pedro, que sea quien fortalezca a los hermanos, quien sea quien pastoree el rebaño de Jesucristo. Así es que, queridos hermanos, hemos terminado con nuestra lección número 34. Les recuerdo que si se han perdido de alguna lección, pueden buscar aquí en el canal. Hemos creado lo que se titula lista de reproducciones. Y en lista de reproducciones podemos ver en la parte de arriba lo que se titula como curso bíblico popular. Ahí va a encontrar una lista de todas las lecciones hasta la del día de hoy, para si se perdió de alguna, puede irse a la lección que no ha tomado, y si es la primera vez que las está escuchando, los invito muy amablemente a que comencemos a escuchar las lecciones de este curso bíblico desde la número 1. Con esto dicho, queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les recuerdo que estamos haciendo la oración del Santo Rosario para los que gusten acompañarnos. Octubre es el mes del Rosario y por eso lo estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Para si alguien gusta acompañarnos, es más que bienvenido a la oración del Santo Rosario. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta hermosa lección, hermosa. Los espero en nuestra lección siguiente, en nuestra próxima lección, que será nuestra lección número 35. Deseo que tengan un feliz y bendecido día, tarde o noche, donde quiera que nos estén escuchando. Que el Señor los bendiga. Bye.